Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Mar, psicóloga. El día de hoy estoy experimentando usar este filtro para compartirles otra parte de lo que es vivir con trastorno bipolar afectivo tipo 2. Algo muy importante que quiero mencionar es que primero comencé con ataques de pánico y ansiedad. Luego, esos ataques de pánico y ansiedad constantes se convirtieron en depresión, de tal manera que ahora tenía ansiedad y depresión. Por supuesto que no sabía lo que me ocurría, lo que me estaba sucediendo. El primer ataque de pánico fuerte me dio mientras conducía hacia mi trabajo de aquel momento, cuando empecé a sentir demasiado miedo por cosas que no sabía exactamente qué eran, pero que yo tenía miedo. Con el tiempo me fueron ajustando las dosis de medicamentos, me los estuvieron cambiando y así sucesivamente hasta llegar al diagnóstico que hoy tengo. La depresión es un estado en el que no se siente el gusto que se sentía por hacer las actividades de antes, que antes nos apasionaban, nos gustaban. Así como también una tristeza profunda. A veces hay descuido personal, deseos de ya no hacer las cosas, no terminar las tareas. Puede también tener una cantidad enorme de diferentes síntomas. No es lo mismo pasar por un momento de tristeza o de duelo, de separación, el cese de alguna actividad, de una etapa de la vida, a vivir con una enfermedad, porque lo es, como es la depresión. Todos pasamos por algún momento en el que nos desprendemos de algo o de alguien, en el que cerramos ciclos, terminamos etapas o tenemos que despedirnos de alguna situación, de algún trabajo, de alguna persona. Esto es de lo más natural, pero vivir con la enfermedad de depresión es algo muy serio y muy difícil. Es importante que un especialista en la salud mental, como lo es el médico psiquiatra o el psicólogo, el psicoterapeuta, sean quien den el diagnóstico. Un video no es un diagnóstico, no es una consulta, ni mucho menos un tratamiento. Testimonio. Quiero decir que lo que voy a decir a continuación, a ciertas personas que más específica esta historia o como mero dato didáctico. ¿Cómo es posible que esta niña tenga este trastorno si tiene a toda su familia, si gracias a Dios está completa, no le falta nada, tan alegre, tan carismática, tan extrovertida? ¿Cómo vino a pasarle esto? Lo que te voy a compartir a continuación es la información que obtuve durante años de terapia, años de encuentros conmigo misma, de invertir en mí y momentos de introspección en el silencio. Primero, cuestiones personales. Resulta que tengo un carácter muy ligero predominantemente. Para otras cosas sí soy un poquito estricta y un poco rígida. Pero predominantemente tengo un carácter muy flexible, pues muy relajado. El temperamento también, no soy una persona que reaccione fácilmente ante los estímulos externos. Algunas ocasiones me pongo muy obsesiva para las ciertas cosas. Por ejemplo, la típica. Si estoy elaborando algo, si estoy realizando algo, a veces, casi siempre, me privo de ir al sanitario a beber agua, a comer, con tal de terminar rápido, o hasta que no lo termine, no hago otra cosa. Ahora mismo ya me he relajado bastante, sin embargo, antes era muy quisquillosa con la cuestión de la ortografía. Como es algo que pues se me facilita un poco, pues soy muy estricta con eso. Soy muy responsable, yo creo que al extremo, y soy también un mundo de ideas. Me gusta ponerle mi toque, mi estilo a cada una de las cosas. Un ejemplo muy sencillo. Si me dan la indicación de que tengo que exponer, por ejemplo, acerca del descubrimiento de América, lo común es que alguien estudie el tema y pues lo exponga ante la clase. Pues lo que yo haría sería disfrazarme de Cristóbal Colón o hacer marionetas personificando todo eso. Así, así en ese estilo, pues me ando manejando. Y algo que me caracteriza mucho, que es una virtud y al mismo tiempo mi máximo defecto, es que soy una persona que mucha sensibilidad a las cosas de los demás y a la naturaleza. Así que me afecta muchísimo cuando los días de otoño y los días de invierno. Desde niña vivo con depresión estacional o depresión invernal y no lo sabía hasta hace poco tiempo.
Entonces, con estos rasgos de personalidad, así de manera muy general, bueno, tenemos que soy una persona que pues puede ser muy rígida para algunas cosas, pero demasiado sueltas para otras. Esto vamos a ver en qué me afecta o en qué me ayuda. Para quienes me conocieron de adolescente, solamente fue una etapa de rebeldía, de locura, de todo, de ser así muy extrovertida. Y sin saberlo, esa etapa así rebelde que para muchos era como, no, esta niña anda muy mal, fue el salvavidas que yo estaba usando o que la vida me regaló, porque si no, hubiera estado muy mal desde chica. La siguiente pieza que yo traería aquí para poner las cartas sobre la mesa serían los factores familiares. La familia es súper importante para todo y en todo. Yo vengo de unos papás baby boomers que con sus herramientas me educaron y me proveyeron de todo lo necesario para sacar adelante una carrera y para tener un buen nivel económico o un bienestar adecuado de vida. Y eso no quita la parte de rigidez. Esta rigidez que viene desde la generación, parece que es la invisible, aquellas personas de la revolución y todo eso. Y luego después vino esta generación que fueron enseñados con medidas estrictas, pero sabiendo a lo que iban. Si vas a trabajar es porque le vas a entrar con todo. Si te vas a casar, ahí vas a permanecer porque así lo has decidido, así has querido. Si eres el varón, la cabeza de la familia, tú vas a proveer bueno, aparte que es algo muy natural de los hombres, tú vas a proveer hasta el final. Además que son dos personas que vienen de dos familias totalmente opuestas, muy opuestas, y con ello las formas de reaccionar ante la vida, ante los problemas y cómo los solucionan totalmente diferentes entre ambos, y de ahí se puede ver un abanico de posibilidades en la resolución de problemas, en cómo se enfrentan, cómo se viven, cómo se toman ciertas noticias, ciertos problemas, ciertas situaciones. La crianza que me dieron o la educación que me dieron, la educación inicial, fue predominantemente hogareña, casi con el instructivo para la vida de matrimonio. La verdad es que pues sí me gusta salir y aprender muchas cosas, pero tengo más tendencia a la vida tranquila, a la vida de la casa, principalmente por educación. Y después yo lo adopté como una convicción porque esto me gusta, esto me agrada, es divertido, me queda bien con mi personalidad. Sé cocinar, desde los 6 años me hacía mi huevito, a los 8 años aprendí a lavar a mano. Cuando nació mi hermano menor aprendí a planchar, tenía 6 años yo. Y ahora pues sé hacer gran cantidad de cosas, jardinería, alambrismo, y pues durante toda mi vida fui bailarina. Obviamente también hubo comparaciones. Pues yo crecí en una época en la que las matemáticas eran ser inteligente, donde el español y las matemáticas, pero más las matemáticas, pues eran lo fuerte. Si tú sabías matemáticas, eras grande, eras el inteligente del cuadro de honor. Hasta la fecha, tengo un problema muy grande con las matemáticas. El hecho de venir de una familia de baby boomers también genera otra cuestión. El hecho de que ellos no se iban de casa de sus padres hasta que no fuera de blanco o con los pies por delante, cualquiera de las dos. Entonces, un sistema familiar bastante cuadrado para muchas cosas y muy poco ligero, o flexible para ciertas cosas, ciertas situaciones. Para tu edad, tu primo, tu prima ya tienen esto o ya son esto, ya adquirieron aquello. ¿Y tú? El siguiente sería los factores sociales. En los factores sociales, estudié durante 15 años en un colegio muy estricto, donde no se permitía el error, donde la forma de corregir era a través del señalamiento, del juicio, de la humillación. Eso no quiere decir que no tuvieran un buen nivel académico, pero ahora sí que, como dicen por ahí, a costa de que era un sistema autoritario más o menos parecido al que había en casa, pues no era para mí algo tan significativo que tuvieran esta metodología, porque pues ya venía de una casa estricta, autoritaria, disfuncional, respetuosa, y seguir a cabo las reglas, las normas. Yo creo que el ser una persona altamente sensible
no me ayuda en el sentido en que yo siento cuando, al menos, y no para mi conveniencia, sino cuando siento que algo no está dejando frutos, no está funcionando y eh, generacionalmente se supone, que pertenezco a la generación millennial. Sin embargo, yo me siento así atrapada totalmente desde la generación X. Yo soy lo que dicen que es el alma vieja por los gustos de mis papás. Pues obviamente tengo esta tendencia a la música, a las cosas que se vivían en la época de ellos. Entonces yo siento que estoy en un punto de en el punto medio de la transición generacional. Es difícil porque por un lado me enseñaron a ser hogareña, pero la realidad de estos tiempos es que es mal visto si tienes 40 o más y vives aún con tus padres. Entonces hay ciertas cosas que se me ponen a tambalear, ya sea cuestiones morales o cuestiones de la modernidad de la sociedad. Y este es otro punto muy importante. Me tocó ver en casa cómo mi papá siempre trabajó para nosotros y mi mamá pues siempre fue ama de casa. Entonces me tocó ver también cómo a ella le empezaron a salir dudas acerca de su propia realización. Y entonces cuando yo ya llego a una edad productiva, cuando ya me titulo de la universidad, me doy cuenta que es un mundo bien competitivo y empiezo a empezar a buscar trabajo y ya en el trabajo había capacitaciones, consejos técnicos en su momento y así sucesivamente en cada trabajo que estuve. Me vi envuelta en una sociedad de mucha competencia. De hecho, yo no estudié la maestría o no me he especializado en algo de la psicología, en la psicología clínica, industrial, o sea, o algún tipo de psicología clínica, precisamente porque me bombardearon tanto con información de que, por ejemplo, en mi ciudad hay muchísima oferta educativa. Hay muchísimos tipos de maestrías, de terapias y de aquello. Y era ir contra corriente, pues mis ex compañeros de universidad o los mismos colegas de mi ciudad, así reconocidos, pues ya tenían muchísimo camino recorrido, muchísimas maestrías y yo no podía decidirme ni por una. Entonces toda esa competitividad era demasiado para mí, el seguir estudiando y estudiando para estar actualizada y no estar tan bien remunerada. Licenciatura, una certificación en inteligencia emocional con programación neurolingüística, tener un diplomado en familia, en terapia de arte, más todos los cursos que he tomado con y sin valor curricular, todos los talleres que he vivido, tanto personales y yo también trabajar en mí como para ofrecerlos. Todo lo que he hecho, nada más alcanzaba para que me pagaran 5,000. Después la presión social de decir, bueno, ya tienes 30 y algo, no se te ha visto novio, no se te ve nada de hijos, te la pasas trabajando, estudiando o sirviendo a los demás. Pues, ¿qué onda? Ya tus amigas están casadas, tus compañeras del colegio, de la universidad, a lo mejor ya van por el tercer marido y tú nada. Entonces que a mí me hace muy feliz estar compartiendo temas, el manejo de grupos, es así como lo máximo, es mi top. Pero volviendo a la realidad social, es que hay muchísima presión en lo laboral por tener más estudios, saber quién gana más, y por la cuestión, pues, en el ser mujer, cuando te vas a casar, o porque si no, porque si eres soltera y laboralmente activa, ¿por qué no tienes tantos bienes materiales como tal y tal persona? Como habían sido mis antepasados. Dentro de los factores familiares es muy importante que sepamos de dónde venimos. Gracias a la terapia y unos ejercicios que pues estoy haciendo dentro de ella, ahora sí que me mandaron a investigar más acerca de mi familia y con ello me refiero a los factores genéticos. Cuánta información. Me llevé una gran sorpresa. Resulta que hay más casos de personas con depresión, con ansiedad y otras comorbilidades mentales que yo no sabía. Entonces, aquí hay un factor genético por ambas familias muy importante.
Y este factor es muy, muy, muy importante tomarlo en cuenta porque va a haber otros trastornos, al igual que este, que su base va a ser genética, algunas veces totalmente, o algunas otras no, pero un componente genético, una carga, una información genética va a estar ahí guardada esperando por una situación o por, no sé, que algo suceda para desencadenarse y desarrollarse totalmente. Por eso es que se dice que algunas personas pues ya traen esa tendencia a desarrollar ciertas enfermedades y si le sucede algo en la vida muy fuerte con lo que no pueda sobrellevar, que no pueda superar esa vivencia que tuvo o que está teniendo, pues eso es lo que desencadena también muchas veces esos trastornos, esas patologías que no entendemos por qué la persona se hizo así o en qué momento se convirtió. Entonces, factor genético, otro muy importante. Justamente los momentos de ansiedad más fuertes fueron cuando estaba en mi último trabajo y estaba rodeada totalmente de estrés. Estrés por aquí, estrés por allá. Cultura organizacional bastante quebrada, bastante rota, en un ambiente laboral bastante tóxico, como se le dice actualmente, muy disfuncional, donde una persona autoritaria, sin valores, sin la suficiente formación académica ni experiencia, tenía el poder de pisotear a todos los demás, utilizando los mismos métodos de mi educación, aquella, con exhibiciones, humillaciones, un ambiente muy insano, de muchas inmadureces. Soy una persona muy dada al contacto, al abrazo, al apapacho, al saludo. Y cuando vino esto de la pandemia, el confinamiento, a mí me pegó mucho, porque ya era el no poder ir al templo, sino conformarme con transmisiones por internet. Y pues eso a mí no me edificaba, a mí me edificaba el hecho de ir a la comunidad, compartir con los hermanos, ayudar en lo que se necesitara. Para mí eso es full, es lo máximo. Y también pues el hecho de no ver a las personas, de enterarme de fallecimientos pues sin un funeral digno o más que digno pues un funeral de perdido. Entonces eso me afectó, me afectó profundamente y ahora sí que como dicen ahora me cambió la química cerebral, de por sí ya me venía descosiendo y la pandemia vino a, pum, a provocar muchas cosas en mi mente, pues principalmente, ¿verdad? El hecho de se acaba el tiempo, el hecho de, bueno, ¿y qué hice todos estos años? El ponerme a autorreprochar mis decisiones, mis vivencias y toda la basura emocional que traía salió a relucir. Y entonces estas cuestiones ambientales y en este caso lo que sucedió a nivel mundial, que fue la pandemia, pues vinieron a afectar todavía muchísimo. El haberme congregado en un grupo tradicionalista donde el yugo es muy, muy pesado, el ambiente es muy difícil, puesto que lo pastorean personas muy insanas. Y eso, en lugar de hacerme crecer, vibrar alto, como dicen ahora, los jovencitos, no porque sea un término psicológico, el hecho de rodearme de personas felices, de personas que que aportaran algo a mi vida, y más en proceso de recuperación o en fase transitoria de este trastorno, pues estas personas, lejos de aportarme algo, estuvieron coartando más mi libertad. Inclusive, bueno, mi fe no, porque eso es un regalo, pero sí su cercanía, su compañía para nada me edificó. El grandísimo de los colmos. Recomendaron a mi familia que cualquiera, aunque fuera muy pequeña la actividad, que me pusiera de buenas, que me hiciera levantarme por un motivo, por una pequeña lucecita en el camino, que me dejaran realizarla libremente. Sea hacer obra pública en mi vecindario, haciendo jardinería, renovando ciertas áreas pequeñas, porque pues, mi condición física no me permite hacer mucho esfuerzo. También estuve pintando el camellón, lo que divide los dos sentidos de la carretera. Estuve trabajando gratuitamente para algunas vecinas, igual en la poda de árboles, en ponerle cal a los tronquitos de los árboles.
Pero nunca falta una persona que no le aporta nada a la sociedad, al contrario, que es quien más se queja y quien más se queja y quien menos ayuda. Esta persona, desgraciadamente, o esta persona desgraciada, tuvo el atrevimiento de denunciarme ante la fiscalía por supuestas amenazas, lo cual es una completa y verdadera mentira. Como una persona como yo, que en ese momento estaba pasando por un intento de recuperación de depresión mayor, que pensó muchas veces en, en el en desaparecer, en ya no existir, en ya no vivir, y que el levantarme a hacer algo por los demás y para los demás era una esperanza de vida. La humillación de estar en la fiscalía, yo, cuando, cuando mi único motor o mi único impulso de vida era justamente eso, ayudar a los demás. Y una persona mentirosa fue a decir cosas que no eran verdad. Eso también alteró mi química cerebral, como dicen ahora. Eso alteró mis niveles de los neurotransmisores, más todo lo dañado que ya traía, pues desde siempre. Entonces, bien, ansiedad, depresión, trastorno bipolar afectivo tipo 2. Pues son todas estas causas que acabo de mencionar. Recordemos que los trastornos son multifactoriales, nunca hay una razón exclusiva. Siempre es un conjunto de circunstancias, de aspectos a valorar por el médico psiquiatra, por el psicólogo, psicoterapeuta, para poder dar un diagnóstico certero de lo que sucede en la persona. Yo descubrí toda esta información a través de la terapia. ¿Cuál? Muchas. De la terapia humanista, de la terapia cognitivo-conductual, por de mencionar algunas. Pues claro que no fue agradable darme cuenta de muchas cosas, de aceptar otras, de dejar ir ciertas circunstancias y personas que yo no sabía que me estaba haciendo mal, que me estaba provocando un daño emocional. He ahí lo importante de tener una estabilidad o de hacer continuamente higiene mental. Tener suficiente material para haberme derrumbado. El cambio de generación, el cambio, y con este cambio de generación, cambio de valores, cambio de ideas que chocan totalmente con la educación que se me brindó, con las convicciones que yo tengo de vida, en un mundo en el que si no eres de tal forma, si no haces ciertas cosas, eres un inadaptado. Por ejemplo, en mi caso, que nunca fui buena para las matemáticas, y yo durante mucho tiempo me sentía poco inteligente. Sí me sentía como muy capaz para algunas cosas, pero ay, pues es que las matemáticas no. Entonces yo misma me hacía así como que menos, ¿verdad? Para algunas cosas. Entonces, mi personalidad, mi forma de ser, lo que viví en familia, los valores que se me infundaron, también los errores de la crianza, lo que hayan hecho de alguna manera que no me queda a mi personalidad, el ambiente familiar, bueno, además de mi familia nuclear, la historia que hay detrás, la genética, los ambientes en los que he estado, las personas que no me han edificado, más los factores ambientales, sociales, políticos, económicos, hasta geográficos. Todos esos elementos fueron cruciales para que el día de hoy mi mente, mi cuerpo, inclusive mi estructura psíquica haya dicho, ya sé que tengo tiempo haciendo énfasis en esto, pero bueno, voy a decir algo entre paréntesis. Con todo esto quiero hacer notar que los creadores de contenido que dicen 5 tips para hacer esto, o sabías tú datos curiosos que si a ti te gusta el color rojo es porque bla bla bla, forman muchísimo. Las personas que por no ir a terapia, ya sea por miedo o por falta de dinero, porque no quieren gastar, se quieren diagnosticar con un video o con un en vivo o haciendo una pregunta en el chat o dejando un mensaje, y así no es. No fue una sola situación, no fue una sola persona, sino que había muchos detonantes o muchos factores para que esto detonara tarde o temprano. Durante las crisis de ansiedad, ahora viéndolo en retrospectiva, veo que mi llanto, las crisis de llanto, así de repente estar viendo en un punto fijo y empezar a llorar, tristemente no hacía grito abierto, sino tristemente, pues son todas esas veces que me callé emociones por educación, porque a los mayores no se les contesta, por exponer mi punto de vista,
etcétera. Entonces había tantas emociones guardadas dentro de mí, había tantas cosas no expresadas que pues hasta mi cuerpo la llevó. Soporté y soporté, aguanté, aguanté, me callé, hasta que pues este vaso se llenó con la última gota de agua que quedaba de espacio y pues troné, reventé. Debido precisamente a eso, a que como este filtro que he estado usando en este video, así justamente utilizando máscaras sociales de, pues, para evitar conflictos, máscaras sociales para pues pertenecer o no sé, alguna necesidad de fondo que pues seguramente yo traía en cada momento que viví. Depresión, ese estado de pues bueno, no pasa nada, es un estado total de quietud en el que podríamos decir, pues no, ya se rindió. Creo que es un descanso total que me estaba pidiendo este cuerpo porque ya era demasiado trabajo, ya era demasiado, me tengo que actualizar, ahora quiero este curso, ahora voy a tomar este diplomado, ahora quiero aprender esto. Y ya no estaba teniendo tiempo para mí, ni un respiro para mí. Todo se convirtió en exigencia, en cumplir, 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 en más, más, más. Ahora sí que, como quien dice, me abandoné. Después de tenerme en un lugar bastante privilegiado, después de Dios, de darme ese autocuidado, de buscar esos momentos de apapacho para mí, pues los había perdido entre el hecho de estar vigente con las nuevas generaciones que se seguían graduando, el pues seguir yo avanzando, tener una trayectoria laboral, el conseguir mis objetivos personales, sí, pero también laborales, espirituales, fueron muchísimas cosas juntas a la vez. Luego, pues nadie creería o nadie deseaba que ocurriera una pandemia. Eso vino ahora sí que a caernos a tomarnos por sorpresa y a caernos de peso encima, a los que perdimos personas queridas, que ya no las volvimos a ver después del último encuentro. Ese reflexionar en lo más profundo del ser humano también vino, pum, a golpear de peso, pues ahora sí que mi estabilidad emocional y espiritual y pues hasta la física, porque con la ansiedad tuve muchísimos síntomas estomacales, digestivos, dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, en fin. Y también tengo estrés postraumático, ya que no puedo ni siquiera mencionar el nombre de esta persona, tampoco puedo ver el lugar donde estuve. Em, Hay cosas que todavía me cuestan muchísimo trabajo superarlas, entenderlas, superarlas y dejarlas ir. Entender que, pues no sé, sacar el aprendizaje o buscar algún consuelo en esa vivencia negativa. También hay días en los que por la ansiedad pues va cambiando. Tengo fobias muy claras y muy definidas y esas no han cambiado. Pero por ejemplo hay días en los que me da mucho miedo salir, me da mucha ansiedad salir, siento que pues bueno, van a pasar mil cosas, y no voy a poder con todo eso. Aún con el autoconocimiento que tengo, aún con las cosas que he trabajado ya en terapia, otras de las que ya soy consciente por fin, otras que descubrí, etcétera, pues aún sigo en este estado, viviendo con este trastorno, porque recordemos que como le expliqué anteriormente, no se debe únicamente a una sola causa o no se trata solamente de un ratito, sino que son muchísimas cosas que si las juntamos, pues se convierte en un boom.